Bueno, y estamos aquí nuevamente de regreso. Recuerden que empezamos con buena energía, con muchas pilas y con gente interesante, invitados de primera plana. Tenemos, como lo prometido es deuda, a nuestro invitado. Él es el señor Hernando Jaramillo. Es un hombre público porque ha desarrollado su actividad a través de las comunidades. También estuvo en el Consejo Lady y él es administrador público, esa es su profesión, pero es coach. Yo creo que lo dije bien, don Hernando, bienvenido, ¿cómo está? Gladys, muchas gracias por la invitación y lo pronunciaste muy bien, coach. Bienvenido, don Hernando, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación a este Con Olor a Café, un programa que nos ven desde la casa de las 10 de la mañana en punto hasta las 11. Siempre las personas que están ahí, juiciositas, que todavía no han salido de casa, que no han salido a trabajar, y que la idea es que los dejemos siempre motivados con las cosas y con los temas de interés que hoy vamos a hablar. Bienvenido, y ojalá este día sea el mejor de los programas y en donde usted de verdad nos ayude a proyectarnos, a decirnos cómo trabajar desde el cero, desde lo que trabaja el coaching, ¿cierto? Desde el coaching, para poder entonces proyectarnos y proyectar obviamente las metas y no llegar a diciembre y decir, ay, no lo logré. Es como lo más importante. Así es. Bueno, entonces entremos ahora sí en materia. Vale la pena también decir que don Hernando es un hombre, es el director de Ciudad Fraterna. Es una corporación, una fundación, la Fundación Ciudad Fraterna, que en algunas otras oportunidades las hemos tenido, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar sobre eso. Vamos como al grano, y es lo siguiente, él es coach, y qué rico, don Hernando, cuéntenos cómo se formó usted, por qué llegó esa inquietud de ser coach. Yo supongo que los coaches también tienen que ver mucho con el liderazgo, tienen que tener como esa cualidad, pero ¿por qué le nació a usted esa idea y cuándo lo hizo? Muchísimas gracias, pues la cosa es que la vida le va dando a cada quien lo que va mereciendo, no lo que va necesitando. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. De todas maneras, pues para mí fue una disciplina muy reveladora en mi vida que me permitió establecer nuevas competencias y potencializarlas dentro de mi quehacer, no solamente en la comunidad, sino también hacia mí mismo. El coaching como disciplina aparece más o menos en los años 80 en Estados Unidos y coge mucha fuerza en América Latina, especialmente en Chile, en Argentina, en Perú, pero los más grandes exponentes son chilenos. Y en esta modalidad del coaching ontológico, pues me llamó la atención por ser la filosofía del ser que se basa en la ontología del lenguaje bajo 3 distinciones, que es la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. Me puse a estudiar, una parte de esa lo hicimos virtual y me fui a hacer el afianzamiento a Argentina. Allá tuve también la oportunidad de hacer el mentoring y me capacité, y ese es el servicio que actualmente presto en la comunidad. Don Hernando, le hago una pregunta. ¿Por qué el auge del coaching? ¿Qué fue lo que generó en la comunidad para que empezaran a pensar en esa disciplina, por decirlo de esa manera? ¿Y qué se diferencia de otras disciplinas? No sé, el tema de la psicología, del tema de otras ciencias, por ejemplo, de otras humanidades, de otras ciencias sociales. ¿Pero realmente sí es disciplina? Es una disciplina que nace como respuesta, yo digo que como respuesta a la necesidad. De hecho, pues el coaching, aunque trae el nombre de un anglicismo, como usted lo expresó, es entrenamiento, viene del deporte. ¿Qué hace un entrenador? Servirle a una persona que se disponga para ser entrenada. Y el coaching se focaliza en el presente, y que es el mundo real, y se proyecta hacia el futuro, hacia el mundo soñado. Mientras que las otras disciplinas como la psicología y otras que tienen la modalidad de la terapia van al pasado. Entonces, como coach siempre se pregunta el qué y el para qué. Y por eso es que nosotros decimos de generar acciones transformadoras que son secundarias. Quiere decir esto, que cuando una persona intenta cambios en su vida, ideales, sueños, y ve que tiene dificultad para alcanzarlos, es donde se necesita un entrenador para potencializar y encontrar esas oportunidades.
Con esto quiero decir que en el entrenamiento, en el coaching, hay tres presencias. El entrenado, que es la fundamentación de esto, el entrenador y la meta. Siempre, siempre buscamos una meta. Y el coach es eso nomás, es un entrenador, no es un capacitador, no es un terapeuta, no es un cura, no es un pastor, no es nada de eso, es entrenador. Tienen bien delimitado como su accionar, ¿cierto? Es importante eso porque a veces se puede transversalizar como con otras disciplinas y bueno, cada cual tiene su conocimiento. Pero, don Hernando, usted nos habla de que, bueno, usted se ha formado en el coaching ontológico, ¿cierto? Quiere decir que si hay coaching ontológico, tiene que haber otros tipos de coaching también. Eso es correcto. Lo ontológico es el apellido. Es decir, el coaching como tal es entrenamiento. Y entrenamos para la vida. Hay coaching deportivo, de comunicaciones, coaching sexual, que ese coaching no es que le enseña a usted cómo hacer para disfrutar sexualmente de esas oportunidades. Es decir, no somos como terapeutas sexuales, por decirlo. No, ni tampoco somos los porristas de una relación de esas, sino que es simplemente encontrarse con sus emociones, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere alcanzar, qué es lo que lo está limitando. Entonces miramos las emocionalidades desde el estado de ánimo y desde las emociones, y las emociones las miramos como posibilitadoras o como limitantes, de acuerdo a cómo se esté expresando la persona que está buscando un entrenamiento y cómo buscar resultados para llevarlo a un nivel superior, que esas son las acciones transformadoras. Bueno, don Hernando, en esa identificación tan clara que nos está dando de lo que es el coaching ontológico, no sé si una receta, no sé cómo llamarlo, es más bien como cuál es el proceso o si hay posibilidad de que usted le diga a las personas o nos diga a nosotros, mire, estos son los tips, así hay que lograr, este es el paso a paso para lograr tener o promover esos cambios cognitivos, esos cambios emocionales y entonces poder lograr esas metas que nos proyectamos. Correcto, el entrenador hace intervenciones. La intervención, ¿qué implica? Que nos hacemos lámparas para iluminar el camino de las personas. Yéndonos a la antigua Grecia, se proclamó que los seres humanos no eran vasijas para llenar, sino lámparas para iluminar. Entonces aquí se tiene ese reconocimiento del otro como un legítimo otro. Entonces aquí la razón de ser del coaching como metodología es habilitar dos destrezas: saber preguntar y saber escuchar. Aquí el que conduce realmente, pues el entrenador ayuda, pero aquí el que nos lleva a descubrir sus metas y sus acciones es el entrenado, porque para él es que estamos. Entonces el coaching se fundamenta en el coach, en el coachee, en el entrenado. Y él es el que dice qué es lo que está esperando, qué es lo que quiere alcanzar, qué dificultades ha tenido. De pronto a ustedes les ha pasado alguna vez que dicen, yo sé que quiero hacer esto, pero no encuentro el camino. Exacto, cómo lo hiciera, a quién le preguntara. Tengo claro el qué, pero a veces el cómo no. Eso. Entonces ahí es donde aparece un entrenador que le va a abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades, le va a iluminar el camino para que transite. Don Hernando, una preguntita. A ver, se ha hablado también de las inteligencias múltiples y una de las inteligencias es la intrapersonal. Yo pienso que está como muy relacionado con el coaching ontológico. Es decir, como esa capacidad de autoobservación también, de reconocimiento de las propias cualidades, de esas virtudes que uno tiene y que se pueden potencializar. Correcto, el coaching lo que hizo fue coger al ser. Y al ser nosotros consideramos que hay que mirarlo integralmente. Yo no puedo coger por acá el cuerpo, por allí el alma, por allí el espíritu, por allí el sueño, no, yo lo cojo en conjunto. Entonces es como esa vasija de oportunidades o esa maleta de herramientas que se tienen y lo que hacemos nosotros es que se descubran y que se puedan utilizar y que se puedan aprovechar en función del ser. Entonces todas estas disciplinas, todas estas potencialidades, estas inteligencias múltiples, en lo que quiera el entrenador va a ayudar al entrenado y para eso pues
yo para ser entrenador de fútbol necesariamente no tengo que ser futbolista. Hay futbolistas que están sentados en una silla de ruedas. Nosotros tenemos al campeón de la vida hoy, al Luis Fernando Montoya, que él en su casa, desde su camilla, solo con movilidad de cabeza, allá tiene el salón y allá llegan sus alumnos al entrenamiento, a la capacitación deportiva. Entonces el entrenador pues tiene la habilidad, por eso les digo, de preguntar y de preguntas abiertas, de ninguna manera que conduzcan a la respuesta. Por ejemplo, a veces le dice, cierto que me quedó muy bonito el vestido, ya no estoy dando la opción de decir sí, no, ¿cierto? Ajá. Mientras que el coach dice, ¿cómo te sientes con tu vestido? Entonces ya con esa pregunta se generan unos espacios. Entonces sí echamos mano de todas las herramientas y todas las posibilidades, repitiendo sin ser terapeuta. Bueno, don Hernando, vamos a irnos a un momentico, a un clip del canal y ahorita regresamos, pero queremos, para que lo vaya pensando, cómo decirle a la señora que está en la casa, que nos está viendo, cómo evaluarse, cómo pensarse, cómo evaluar el ser, porque no tienen quizás la oportunidad, don Hernando, de tenerlo al lado o de ser parte de sus programas, ¿cierto? Pero hoy nosotros como canal, como proyecto, queremos darle a ellos algunos tips para poder que entonces empiecen a hacer esa evaluación y empiecen a proyectar sus metas. Correcto. Bueno, regresamos acá con don Hernando Jaramillo. Don Hernando, estamos hablando del coaching ontológico, de cómo el coaching hoy como disciplina lo que hace es ayudarle al ser a proyectarse, ¿cierto? No mirar el pasado, sino más bien el futuro, hacia dónde nos estamos proyectando. Yo le hacía una pregunta y de pronto ya usted nos tiene alguna respuesta. ¿Cómo decirle o cómo ayudar para que las personas que están allá, para nosotros mismos que a veces como profesionales vivimos perdidos? A veces no sabemos dónde pararnos y lo que le estábamos diciendo, qué hacer y cómo empezar a poner esos pasitos y cómo andar para poder lograr y cumplir esas metas. Mire, yo lo quisiera hacer con la ayuda de ustedes para proponerles esto. Ustedes van por la calle y en una esquina encuentran una pelea de dos hombres. ¿Qué se les ocurre hacer en ese momento? Yo no me meto. ¿Y tú? Pues uno lo que hace, yo Observa. lo he hecho, observo y de pronto busco ayuda. Pero no se mete. Pero no me meto. Pero resulta de que uno de esos hombres es su papá. Ay, sí, ¿Sí ven? yo sí. Cambia el chicanismo. Ahí sí cambia completamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto al interés que tengamos frente a cualquier episodio de la vida. Ponerle ese motivo que me va a llevar a involucrarme y alcanzarlo exactamente con las metas. Cuando yo tengo una meta, yo ni siquiera lo pienso. Yo, si la quiero, la debo alcanzar. Muchas personas dicen, yo quisiera en la vida tener algo, pero ¿qué está haciendo para tenerlo? A mí me gustaría tener más conocimiento, pero no se mueve a obtener el conocimiento o a tener experiencias significativas. Entonces hace falta ese corazón que se le ponga a una causa para sentirlo realmente como importante. Entonces saber qué es lo primero de lo primero. Decimos muchas veces que para nosotros lo primero son nuestros hijos, pero resulta de que el trabajo me llevó para estar fuera de ellos 3, 4 meses, o simplemente creo que los hijos son muy importantes porque soy un padre chequera. Y resulta de que si mi hijo es el primero, pues tengo que encontrar el motivo para hacerlo. Entonces, después de que yo tenga la meta claramente, yo ya podré buscar las formas y los caminos, las oportunidades que tenga para llegar a él. ¿Qué les dijera yo a las personas que me están escuchando y en este momento? ¿Qué es lo más importante que tienen en sus vidas y qué es lo más urgente? Entonces yo les sugiero dividir una hoja en 4 partes, como una cruz, y quedar 4 cajones. En una, colocar qué es lo importante y urgente en mi vida. En la segunda cuadrícula, colocar qué es lo importante y qué no es urgente. En la tercera cuadrícula, qué es urgente, pero no es importante. Y en la cuarta cuadrícula, decir qué no es importante y qué no es urgente. Entonces, a partir de eso empiezo yo a organizar mi vida, a coger todo ese maletín de relujos que tengo
y empezar a seleccionar y darle la prioridad y saber qué es lo primero de lo primero y comenzar por lo más importante y lo más urgente. Entonces así voy priorizando. ¿Y qué es lo más importante que puede haber para ustedes? Muchas me dirían mis hijos, mi esposo, mi profesión, pero realmente, ¿dónde queda el ser? Es uno, lo primero es uno, ¿verdad? Cada ser humano, cada persona. Gladys, incluso pues, por el beneficio de los oyentes, vamos hoy a coger una pistola, vamos a poner contra la pared esa palabra uno, y la matamos y la vamos a convertir en yo. Entonces, cuando hablemos nosotros, no vamos a decir uno piensa, no, yo pienso. Uno cree, no, yo creo. Uno siente, no. Y tampoco tomarnos la vocería de toda la gente, que siempre decimos, nosotros las mujeres siempre creemos esto. No, yo, la mujer. Eso es posicionarme en el centro. Y en nuestra cultura, mirar si soy protagonista de mi vida o si realmente me estoy atrincherando en un papel de víctima. Generalmente nosotros siempre estamos reclamando, pidiendo, lo he dado todo, me he sacrificado, he luchado por mis hijos, nunca he reparado. Así no habla sino la víctima. Ay, qué interesante. Y la víctima no tiene sino un solo propósito, manipular. Que se compadezcan de ella, ¿verdad? Sí, si yo asumo el poder y yo me convierto en el protagonista de mi vida, nadie, y este axioma es para la vida, nadie podrá hacerme daño si yo no se lo permito. Don Hernando ya nos dio 2 tips, 2 cosas o 2 tareas para hacer, creo yo, Gladys. Vamos a ver tú también cuáles otras identificaste. Una es la tarea de sentarnos y coger esa hojita, don Hernando, que acá la estaba haciendo como en la mente, importante. y empezar a dividir. Y lo que tú acabaste de decir, uno empieza a poner personas o cosas en lo importante y no precisamente el ser, ¿cierto? Entonces, como lo primero, hacer esa tareita y los invitamos a que todos lo hagan desde la casa. Es un ratico, ¿cierto, don Hernando? Y es una construcción también. Es todo el tiempo. Porque a veces hay momentos en que usted se sienta a hacer esa evaluación y ve, pero no sé, pero no recuerdo, pero ¿por dónde empiezo? Es como que tengamos la hojita ahí, en la nevera, por ejemplo, y que todos los días pensemos qué es lo más importante, qué es lo urgente, y vamos anotando. Y yo creo que ahí va a empezar una construcción importante. Y priorice, siempre priorice. Y la otra, don Hernando, antes para que sigamos conversando, porque yo sé que hay otras preguntas bien interesantes, y es el cambiar la forma de hablar. Yo tengo una pregunta. Algo leía por ahí, es que el coaching ontológico es una manera diferente de generar como una conversación, es como una conversación y de generar una cultura nueva, una cultura diferente. Yo no sé si tiene relación con lo que acabo de decir, y es empezar a cambiar la manera de decir uno y pasarlo por el yo, ponerme siempre como en ese, como en el primer plan. Exactamente, no sé si eso tiene que ver con el tema cultural, y eso va a empezar a que veamos al otro diferente, a que no estemos pensando por el otro ni que dejemos que los demás piensen por nosotros. Correcto, vean, lo que nosotros vivimos en mundos lingüísticos. El que crea el mundo es el observador. Y el observado soy yo, y lo creo a través del mundo lingüístico. Se dice, según los que han visto, que el día en que el hombre se empezó a separar, y el hombre y la mujer, para que no me brinquen acá los géneros, que se empezó a separar de los demás animales, fue cuando él descubrió una manera de comunicarse más allá de los otros animales. Y fue cuando hizo esto. Señaló. ¿A quién? Le dio un lugar. Al otro. Al otro. Señaló y dijo tú. Con el signo de gesto. A partir de ahí le da un reconocimiento al otro como un legítimo otro. Entonces, en ese mundo interpretativo, yo descubro que las cosas no son como yo las veo, sino como son. Y es cuando yo me voy a entender al otro como un legítimo otro, y lo puedo hacer a través de un método o de una forma empática, no simpática. ¿Por qué no simpática? La palabra simpática es que me pongo en el pellejo del otro, y lo dice incluso algo bíblico. Llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, reír con el que ríe. ¿Qué ganan 2 personas llorando, o 3 o 4? Aumentan el problema. Eso es simpatía. Pero la empatía me pone en que yo soy capaz de comprender al otro, entender la situación que está haciendo el otro, pero soy capaz de ayudarlo a que camine para que transforme su vida. Y el lenguaje es mortal.
eso es cierto. A nosotros culturalmente nos han enseñado a hablar desde el no y el cerebro no registra el no. Entonces, por ejemplo, eso no fue lo que yo quise decir. La invitación es que en adelante digamos entonces qué fue lo que quise decir. En lugar de decir, yo no quise decir que no se juntaran con usted, no. Yo quise decir que evitaran conversar con usted. Entonces, o sea, hacernos conscientes de las palabras que emitimos, ¿verdad? Exacto. Y los códigos que nosotros traemos desde la antigüedad son mortales. Se me ocurre, por ejemplo, la palabra paz que está tan de moda. ¿Qué significa paz? Paz viene de paso, pero del antiguo griego viene de sufrimiento. Entonces, el código que nosotros tenemos desde la antigüedad es un código de víctima. Y de hecho, pues nosotros sabemos que los seres humanos tenemos esa vocación hacia la guerra. Pero nosotros lo reseteamos, pero ¿qué estamos diciendo? Hoy nos estamos sentando en una mesa de negociación en Cuba con unos resultados para muchos satisfactorios, para otros no, pero estamos generando otra guerra, porque las guerras prácticamente comienzan en las mesas de paz. Entonces, es eso, porque esa es como la situación. Entonces, cuando nosotros tenemos la asertividad del lenguaje, nosotros le damos al otro la legitimidad y le decimos, si no es esto, por ejemplo, yo no tengo enemigos, o le dice el jefe, es que yo no soy su amigo. Entonces, si me está diciendo que no soy su amigo, ¿qué le está diciendo? Que es su enemigo. Que es su enemigo. Y eso es lo que resetea finalmente el mensaje. Entonces, aprendernos a comunicar es una belleza. El cuidado que hay que tener con las palabras. De hecho, yo siempre lo he escuchado, vamos a corregir, yo siempre lo he escuchado. Correcto. Sí, eso queda como así como en puntos suspensivos, Lady y don Hernando, porque nos vamos a la sección de cultura, donde Jason, que es uno de los comunicadores de aquí, un joven comunicador y muy pilo, nos va a mostrar también esa cara hermosa, amable, bonita, de personas que trabajan en el municipio, por este municipio y por sacarlo adelante. Desde la cotidianidad, desde lo sencillo, van haciendo patria. Pero hoy vamos a conocer un poquito el perfil de Jason, quién es, por qué se montó en este cuento, vamos a conocer un poquito de él. Entonces nos vamos a la notica y ya regresamos con esto tan supremamente interesante y con esta persona tan especial que tenemos aquí en el set del día de hoy. Muy bien, ahí tuvimos a Jason Andrés Quintero, un joven líder, como lo acabaron de ver con su presentación, que nos va a estar acompañando en el programa Gladys, que nos va a contar sobre las notas culturales, sobre la idiosincrasia, sobre esos personajes que a veces no vemos, pero que se vuelven muy representativos en Marinilla. Pero además, yo creo que con su discurso nos ha llevado también como a la conversación que hemos tenido acá, ¿cierto? Tiene unas metas así muy definidas, precisas, unos sueños también que están ahí como por desarrollarse. Y en ese sentido, quisiera pues don Hernando que nos dijera, bueno, ¿cómo hace la persona cuando tiene su meta, ya la tiene clara, tiene ese sueño que a veces parece inalcanzable? ¿Cómo permanecer en el tiempo? ¿Cómo seguir trabajando por esa meta? ¿Cómo no desalentarse, no tirarla a un lado cuando uno ve que le da y la cosa no sucede? Perfecto, vea, para que los sueños se cumplan, los tenemos que volver agendas. Las agendas las tenemos que volver acciones y las acciones acabarán con nuestros miedos. Muchas veces tenemos sueños, es decir, el ser siempre se mantiene en el pensamiento, nuestra mente siempre viaja entre el pasado y el futuro. Es decir, es muy difícil, es imposible que nuestros pensamientos se centren en el presente, en el aquí y en el ahora. Y el ser está ahí, en ese punto de intersección entre el pasado y el futuro. Entonces, para poder hacer las cosas las tenemos que volver materiales, de ahí pues que les regalo ese pensamiento de que los sueños se vuelvan agendas, las agendas se vuelvan acciones y las acciones acabarán con nuestros miedos. El miedo es una emoción limitante. ¿Cómo lo posibilitaríamos? Lo contrario del miedo. Valentía. Valentía. La fe. La fe, exacto. Sí, yo cuando tengo la osadía, la fe, entonces
fe y miedo es lo mismo. Porque fe Son dos es caras de la creer misma en lo moneda. que no No he vemos. Y miedo es creer en lo que no vemos. ¿Qué pasa? Que uno es una mirada posibilitadora y el otro es una mirada limitante. Entonces, yo me centro en mi ser y a partir de mis posibilidades, ¿dónde quiero vivir? Si quiero vivir en el pasado, estoy necesitando un terapeuta. Pero si quiero construir un más allá y un mundo soñado, es cuando yo me lanzo a la aventura y para eso solamente se alcanza generando acciones. Exacto, eso me parece lindo. O sea, es a través de la acción, es a través del hacer que la vida se transforma. Las acciones se van transformando. Entonces, ahí estaría pues como mi invitación. No es solamente desear una cosa, es que acciones. A mí me dicen, por ejemplo, a mí me van a matar las deudas, ¿a quién no? Y las tarjetas de crédito, ¿a quién no? ¿Yo qué hago para no tener tantas deudas? Empiece a... ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a Empiece a movilizar? entregar tarjetas de crédito. Empiece a generar acciones y a cambiar su vida. Todos los días hacer ese propósito. De ahí la importancia de esa metodología del papelito de las 4 ventanas, para que nosotros prioricemos y lo que queramos lo vayamos consiguiendo. Eso está en el presente. ¿Y el presente qué significa? ¿Se acuerdan las mamás y las abuelas cuando llegaban de visita con un paquete en la mano? Decían, aquí les traje Un presente, este sí, presente. este presente. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestras manos, ese presente. No hay más, ¿no? No hay ese más. presente. Y la última cosa que les quiero decir antes de que me pregunten. Nosotros nos hablamos mucho del amor y nos expresamos hacia los hijos, hacia los esposos, hacia al altruismo, todo. Y resulta que lo primero que pensamos son en los controles. Entonces a un niño le decimos, como te manejaste bien, te voy a llevar a cine. Eso es control. Y con eso yo estoy dejando de amar para controlar. Y en el momento en que yo estoy empezando a controlar, yo ya estoy quitándole la legitimidad al otro como un legítimo otro. Y lo estoy llevando a mis propios esquemas mentales. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que me parece a mí. ¿Sí lo captan? Sí. Entonces creo que si actúan como yo he pensado, Está bien. está bien. Pero resulta de que no siempre sucede que como yo pienso son las cosas. Eso es lo que me va llevando a mí a una zona de confort, que era algo de lo que de pronto también es importante que toquemos el tema, y cómo transitar esa zona de confort para volverla en una zona de intervención. Así es, don Hernando, era lo que ahorita cuando estábamos viendo también conversábamos y le decía, a veces los seres humanos le tememos a enfrentarnos a lo nuevo, a eso desconocido. Usted lo acaba de poner el ejemplo, tenemos hijos, Gladys y yo tenemos hijos, y uno cree que la única, bueno, ¿Quién? yo creo que la única manera de reprenderlo es o premiarlo porque hizo algo bueno, o regañarlo porque entonces no hizo las cosas como yo quise que lo hiciera. Yo estoy apenas aprendiendo y estoy aplicando, ¿cierto? Y vamos a cambiar premio y castigo por merecimientos. Exactamente, don Hernando. Entonces es cómo hacemos nosotras las madres, por ejemplo, en esa situación específica con los hijos. ¿Cómo hacemos las madres para no tener miedo, no dejar que el miedo nos coma, o que el temor, o que esas cosas de reprenderlo, de premiarlo, de decirle, es que el camino es este, las cosas son así, sin tener que hacer que ellos hagan lo que uno quiere, pero que de verdad lo estemos formando y que nosotros no tengamos el temor a que no lo estamos educando como debe ser? Y más allá, Empedrarlo. don Hernando, también yo diría una cosita y es la siguiente. Uno muchas veces tiene ese temor frente al futuro por todo lo que ve. Es decir, tanta droga, tanta prostitución, tanta gente, tanta locura. A mí me sucede eso. Digo, Dios mío, ¿qué se le podrá esperar a mi niño? ¿Qué se le podrá esperar a mi niño en esta situación tan loca? Entonces, también cómo enfrentar ese miedo, pues, en el tema del crecimiento de los hijos y poderlo poner en positivo, ¿cierto? También poniendo un poco más de confianza en los recursos internos que él tiene y cómo potencializar. Hay que partir del hecho de que el miedo es una emoción limitante y la limita por sus creencias. A nosotros nos limitan las creencias. Yo les digo esto. Salió hace días una noticia en la prensa en la que se titulaba que un papá
en forma violenta se opuso para que unos rescatistas salvaran a su hija que se estaba ahogando. Entonces, cuando nosotros vemos esa historia, ¿qué pensamiento me genera ese papá? ¿Actuó bien? ¿Actuó mal? ¿Ustedes qué piensan? Que impidió que le salvaran la vida a su hija de 2 rescatistas. Ay, pues no sé, o sea, uno podría decir de primera mano está mal porque entonces la está dejando, ¿cierto? La está dejando ahogar. ahogar. Pero tendría que irse uno un poco más allá para mirar que el papá está buscando esa posibilidad de que la niña sacara sus propios capacidades, sus enfrentara recursos esa situación para poder enfrentar una situación adversa. Correcto. Y si esa historia la ponemos donde sucedió, que fue por allá en los Emiratos Árabes, donde la religión les enseñó que una mujer soltera por ningún motivo podía ser tocada por un hombre, ya que eso le costaría la condenación. No, sí no. Entonces el papá estaba salvando a su hija de la vida eterna. Sí, pues. Del sufrimiento eterno. Entonces ahí en ese mundo de las creencias cambia la historia. Claro. Cambia la historia. ¿No? Entonces, lo primero es comenzar a tener la generosidad de reconocer incluso al otro, al niño, reconocerlo como tal. Pero nuestra formación nos hace ser controladores. Se me levanta y me arregla el cuarto y se me come todo y se me viene rapidito para que me traiga tal cosa. Entonces, ¿quién hay ahí? Un sirviente. El cómo se va a empoderar. Y yo digo que los papás hacemos más cosas para que nos odien que para que nos amen. Todo el tiempo ordenando, mandando, dirigiendo. Ese es el mensaje que están recibiendo los niños. Pero si yo le digo, te invito para que revises tu cuarto y lo hagas agradable, le estoy diciendo que es su espacio. Otra vez el lenguaje. Sí, bueno. Te preparé un riquísimo desayuno y espero que lo disfrutes. Entonces, él era el objetivo de ese desayuno. Hay necesidad de traer unas cosas para la casa que nos van a beneficiar a todos. Es posible que cuente contigo. Es decir, ya es irnos acercando dentro de un lenguaje donde al otro se le dé la oportunidad sin cerrarle el espacio, sin pensar que si no lo hago me van a dar un chancletazo. Sin ser impositivo. Sin ser un padre controlador. Y permitir que eso se vaya volviendo parte de su mundo. Y no solamente para ellos, hasta para sus esposos, mis queridas amigas, y para sus esposas, mis queridos amigos. Nosotros siempre queremos controlarlos a ellos. Es que yo tengo que controlar. No, es intervenirlos desde la legitimación desde el otro y que eso sea una danza conversacional empática. Eso está hermoso, me encanta, me encanta. Gladys, vamos a ver la receta de cocina, pero antes los invitamos a que participen de este programa, que participen, nos llamen. 548-4741. También a través del correo electrónico conoloracafe@ccmtelevisión.tv o por la página del canal comunitario también obviamente nos pueden seguir. Entonces nos vamos a la receta de cocina que hoy es algo interesante, canapés, creo que es. Canapés. Canapés, vamos a ver qué nos traen. Después de esta deliciosa receta que parece así como un bocadito así riquísimo, como para una entradita sabrosa cuando tengamos de pronto invitados en la casa, nosotros aquí también continuamos en esta conversación interesante, muy interesante, con don Hernando. Tenemos, digamos que la obligación, don Hernando, por decir así, de ser líderes de cada una de nuestras vidas, cómo hacer también para permanecer en ese liderazgo y, digamos, fortalecernos y cumplir esas metas. Sí, más que el deber es el querer, querer ser líder de nosotros mismos. Generalmente consideramos que el líder era el que brillaba, pero hoy sabemos que el líder es el que ilumina, que es muy distinto encandilar a abrir caminos. Y el líder, en este orden de ideas, es el que tiene capacidad de formar líderes. Antes se creía que el líder tenía seguidores. Hoy creemos que el líder tiene y forma líderes. Esa es la parte.
Y el primer liderazgo que se hace es en torno a mí mismo. Cuando yo logro ubicarme como el líder de mi propia vida y pongo mi vida en orden, soy el evangelio donde todos pueden leer. Y ahí es donde nosotros vamos a ganar. ¿Qué hay que hacer? Lo primero para ser mi propio líder y ser líder de la comunidad es coherencia y es armonía. ¿Cómo se consigue? Generalmente nosotros estamos atomizados, por una parte lo que pienso, por otra parte lo que siento, por otra parte lo que digo, por otra parte lo que hago. Entonces estamos en 1000 partes a la vez. Entonces coger esa disciplina de ir haciendo el centramiento para que yo esté en el aquí, en el ahora, es el primer gana-gana. Los pensamientos siempre vienen estimulados por unas acciones. Entonces pensamiento, sentimiento, palabra, lenguaje y acción. Que todo vaya en torno a una meta, a un objetivo. El líder sabe hacia dónde va. El líder va descubriendo el camino. Y para utilizar la metáfora bíblica, diríamos que va delante de los que lo siguen, y los que lo siguen lo hacen porque reconocen su voz, su lenguaje. Entonces ahí es donde está la gran oportunidad de nosotros para ser líderes. Aquí se habla muy fácil del líder, pero resulta de que el líder por sí solo no es líder, el líder es en comunidad, el liderazgo es en comunidad. Ay, don Hernando, qué tema tan interesante, se apasiona, se quisiera uno quedar acá. Se nos acabó el tiempo. Pero no nos podemos ir sin antes dar un tipcito así pequeño, no tipcito, una información. Y es que él va a estar en una conferencia, va a en una intervención coaching. Nosotros tenemos intervenciones. Rápidamente, don Hernando. El coaching colectivo. Vamos a estar de 8 a 12 del día en la sede de la Fundación Ciudad Fraterna el 28 de febrero. Para quienes quieran y puedan asistir, con mucho gusto, se pueden contactar a través de mi página www.hernandojaramilloc.com, y ahí podrán establecer mis contactos y con mucho gusto los orientamos y será un placer recibirlos. Así es, don Hernando, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, por este tema tan interesante. Quien necesite más información puede llamar igual al canal comunitario, acá les damos la información. Gracias por estar acá y los esperamos. Y gracias a don Hernando programa. también, Claro. mil gracias, y que no sea la primera vez, yo creo que lo vamos a tener aquí en varias oportunidades porque esto está muy interesante. Besitos, abrazos, Chao. un resto de semana muy feliz, nos vemos y recuerden la retransmisión hoy a las 8 de la noche. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.